Buenas tardes, mi nombre es Edison Estupiñán, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la clase de Administración de Redes. Hoy vamos a hablar o voy a explicar sobre la normalización de la red. Esta normalización está representada por varias organizaciones que se encargan de normalizar, darle una estructura a la transmisión de datos en las redes. Es decir, el mensaje que se envía de un computador a otro, saber todas sus conexiones y sus estándares. Está conformada por varias organizaciones, que es la ANSI en Estados Unidos, DIN en Alemania, AENOR en España. También otra organización es la ISO, International Organization for Standardization. La ISO es la organización internacional que a mediados de los 70 empezaron a aparecer los primeros estándares, donde la ISO comenzó a elaborar un modelo arquitectónico de referencia al que llamaron modelo de interconexión de sistemas abiertos. Este es el modelo OSI. OSI es un acrónimo que significa Open System Interconnection. En español es interconexión de sistemas abiertos. Basándose en el modelo arquitectura de capas, es decir, tenemos el modelo OSI en la aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico. Pero un dato, como vamos a verificar o a validar qué viaje hace un dato de un computador a otro, por así decirlo, puede ser un computador, digamos, acá en Colombia y uno en otro país, en Argentina. Entonces vamos a ver qué viaje hace ese dato de un lado a otro. Siempre va a empezar desde la parte de abajo, desde el físico hasta la capa aplicación. En esta se pueden construir entre sí las redes. Nos sirve para describir y comprender fácilmente la base conceptual del resto de las arquitecturas de red. Por eso está la arquitectura TCP/IP, donde nos muestra unas capas más cortas. Cambia en el modelo OSI y nos muestra más detalladamente la estructura de la red. Vamos a hacer un recorrido por las capas del modelo OSI. Usaremos los dispositivos básicos que operan en cada capa, según los paquetes que vayan viajando a través de ellas. En esta ocasión tenemos el dibujito de la nube. Este símbolo de nube indica que existen otras redes, por ejemplo internet, pero en este momento no nos interesa hablar como tal del internet, de la nube, sino de como tal una red LAN, que contiene, por ejemplo, portátiles, servidores, impresoras, repetidores, hub, puentes, switch y router. Cada uno de ellos se ubica en una capa del modelo OSI. Entonces, empezando en la varios dispositivos, pero entre ellos están los repetidores, como lo pueden ver en la imagen. Es un repetidor de señal, como su nombre lo dice. Existen las ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas de tipo del cable que utilizamos principalmente es UTP, y es la longitud del cable. Es decir, si supera los 100 metros, tendríamos que utilizar otro repetidor, porque la señal no llegaría igual de nítida, por así decirlo. También está el dispositivo hub. Este dispositivo o concentradores son encargados de regenerar y retemporizar las señales de red. Esto se realiza a nivel de los bits para un gran número de equipos, por ejemplo de 4, 8, incluso 24, dependiendo. Como lo pueden ver en la imagen, tiene varias ranuras para poder conectar más repetidores, o bien dicho, hubs. Entonces seguimos con la segunda capa, que es la capa de enlace de datos. En esta capa
podemos encontrar el dispositivo de una tarjeta de red. Em, También se encuentra el dispositivo como un router, y este también, que se llama el de la parte de abajo. Este es un puente. Se le dice puente porque pues solo se conectan dos dispositivos. En esta, en esta, en este momento, perdón, nos hemos referido a dispositivos y conceptos de la capa 1. Entonces tenemos el dispositivo tarjeta de red. Como lo pueden ver en la imagen, es un circuito impreso que se utilizaba anteriormente en los antiguos computadores para poderlos instalar a la placa madre. Ya actualmente bueno, estos ya vienen incorporados en los computadores. La tarjeta madre está denominada dirección de control de acceso al medio, es decir, que maneja un MAC o una MAC address, y es único en el mundo este número para cada tarjeta. O sea, cada tarjeta tiene su propia MAC. También tenemos, como les decía, el, el puente, el de la parte de abajo. El puente es un dispositivo de capa 2 diseñado para conectar dos segmentos LAN. El propósito de un puente es filtrar el tráfico de una LAN para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo la conectividad a otras partes. O sea, lo divide en segmentos a, a otras partes de la LAN, ¿sí? Es decir, como su imagen, como su nombre lo indica, es un puente, por eso tiene dos puertos. También tenemos lo que es otro dispositivo que, que pueden ver en la imagen, es el conmutador o los switches. Este cuenta con múltiples puertos. Si lo pueden ver en la imagen, tiene muchos puertos. Eh, Cuando llamamos al hub repetidor o multipuerto, es algo parecido, sino que la diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basados en las direcciones MAC, y los hub no toman ninguna decisión como los switch. Es decir, no son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente. Los switch, los switch hacen esto, enviando los datos solo hacia el puerto al que está conectado el host destino apropiado. Por el momento esto es todo de la capa de enlace de datos. Ahora vamos a continuar con la capa de red. Esta capa de red pertenece en los routers, ya que es el primer dispositivo con el que se trabaja en la capa de red del modelo OSI. O sea, que proporciona más red. Continuando del enlace de datos, seguimos con la capa de red. Esta capa pertenece al dispositivo router, ya que allí podemos examinar los paquetes entrantes, elegir cuál es la mejor ruta para ellos a través de la red y luego enviarlos hacia el puerto de salida adecuado. Los routers son dispositivos de regulación de tráfico. Son muy importantes en las redes grandes. Permiten que prácticamente cualquier tipo de ordenador se pueda comunicar con los otros en cualquier parte del mundo. Hasta ahí pertenecería a lo que es el dispositivo de router. Ahora continuaríamos con la capa de enlace, de transporte. Seguidos del nivel de red o capa de red, sigue la capa de transporte. Entonces aquí dice que esta capa proporciona un mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales. El servicio de transporte orientado a conexión asegura que los datos se entregan libres de errores, en secuencia y sin pérdida o duplicados. Como lo dice allí, esta hace que el dato o el paquete se entregue libre de errores, sin pérdidas o duplicados. También maneja el largo de los paquetes dependiendo de la estabilidad de la red. Esto allí se utiliza como tal los protocolos, el TCP, UDP,
para que haga esta función. Seguido de la capa de transporte, sigue capa de sesión. Esta dice que proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre aplicaciones en sistemas finales. En muchos casos habrá poca o ninguna necesidad de los servicios de la capa de sesión, pero para algunas aplicaciones estos servicios se utilizan, por ejemplo, definir la disciplina del diálogo, full duplex o semi-duplex. Esta, como lo dice, se encarga de controlar el diálogo entre las aplicaciones. Se verifica que la sesión se haya realizado correctamente. Es decir, si pasa un periodo de sesión largo, posiblemente se pierda el dato en el transcurso de esta capa. Y por último sigue la capa de presentación. Perdón, esta es la penúltima. Sigue la capa de presentación. Esta dice que define el formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de datos. Algunos ejemplos de los servicios específicos que se podrían realizar en esta capa son los de comprensión y cifrados de datos. Es decir que esta mira más el contenido de los datos para pasar datos de un lado a otro y reconocerlos al otro lado, enviándolos en menos tiempo, que es como la comprensión. Y la encriptación es que ya les hace como un código o un cifrado para poder entregarlos al receptor. Ahora sí, por último está la capa de aplicación. Esta capa proporciona un medio a los programas de aplicación para que accedan al entorno OSI. Se considera que residen en esta capa las aplicaciones de uso general como transferencia de ficheros, correo electrónico y acceso a terminal a computadores remotos. Proporciona un servicio al usuario final. Es decir que esta aplicación podría decirse que es donde están, podría decirse que es un servidor donde están alojados los programas para que no tengan fácil acceso o darle más seguridad a los datos. Espero pues me hayan comprendido lo que es el modelo 12. En esta otra imagen ya es como un recorderis de por dónde viaja el dato, desde lo físico, que son los bits, en enlace, la conexión de equipos adyacentes, tramas, la red, que es la interconexión de redes, el transporte, que es donde se realizan segmentos en la red, la sesión, comunicación entre hosts o computadores o servidores, lo que es la presentación, formateo de datos y por último la aplicación, que es donde están las aplicaciones alojadas y donde se procesan los usuarios. Esto es todo, amigos, muchas gracias por escucharme.